Muy bien, entonces hoy día vamos a ver nuestro mensaje, lo encontramos en el libro de Eclesiastés. Seguimos con nuestra serie de Eclesiastés en el capítulo 8. Vamos a ver hoy día del versículo 1 hasta el 17. El título es Conducirse con justa sabiduría en la vida. Conducirse con justa sabiduría en la vida. Ustedes saben que hay el famoso hoy en día el GPS, ¿no? El GPS. Y uno pone el GPS y ahora ya no tenemos que aprendernos las calles, ¿verdad? Ahora nos lleva donde tenemos que ir, aunque a veces por ahí tengo entendido que uno se pierde todavía, ¿verdad? Pero bueno, el GPS se ha creado con una función. La función es el guiarnos y conducirnos a donde tenemos que llegar. Y nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestro GPS espiritual, el cual nos va a guiar a donde tenemos que llegar. Hay lugares que de repente ya conocemos, ¿no? Pero hay lugares que de repente todavía no. Y estamos en camino a conocerlos, estamos en ese constante crecimiento espiritual. Nadie puede decir aquí, pastor, ya me lo sé todo. No. Estamos en proceso. Está Dios todavía tratando con nuestras vidas. Como el alfarero, ¿verdad? En sus manos Él nos tiene y nos va dando forma y nos va enseñando. Y de manera que es tan importante y crucial tener la palabra de Dios ahí con nosotros. Entonces vamos a aprender lo que es conducirse de una manera justa, sabia en esta vida. ¿Okay? Y primero vamos a leer aquí Eclesiastés 8, 1 al 17. Lo vamos a leer, sí podemos leerlo puesto que es regular, pero vamos a escudriñar la palabra. Pero no nos vamos a detener en todos los versículos, sino vamos a ver algunos versículos de repente más elementales o claves para la enseñanza del día de hoy. Así que les invito ahí, abran su Biblia y sigan por favor con su vista esta lectura. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen las armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñoreará del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba, se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos.
y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Amén. Muy bien. Entonces, el predicador, una vez más, el sabio, el rey Salomón, está mirando sobre su reino, ¿verdad? Y está viendo todo lo que acontece en ese lugar. Y siendo un hombre de estatus social alto, siendo un hombre pudiente, siendo un hombre que había experimentado de todos los placeres, de todas las cosas, y que tenía esa sabiduría tan especial, el hombre pues puede hacer su autobiografía y puede también él expresar lo que él cree, lo que él piensa basado en sus experiencias, ¿ok? Y pues como palabra de Dios, porque está dentro de la palabra de Dios, tomamos aquellos consejos que se nos dice, pero desde luego a la luz de todo el contexto bíblico, no solamente del libro de Eclesiastés, ¿ok? Entonces, es bueno tomar nota de aquellas cosas a las cuales él ve en esta famosa palabra que la vemos una y otra vez. ¿Qué es qué cosa? La sabiduría, ¿ok? La sabiduría, la facultad de tomar decisiones, ¿verdad? Con conocimiento. Muy bien, y él describe diferentes cosas que están pasando en el reino que él ha podido ver. Número 1, vamos a ver que nosotros muchas veces, en el contexto que él nos habla, y también en nuestro tiempo, porque no hay nada nuevo debajo del sol, como hemos anunciado antes, vamos a ver que experimentamos frustraciones muchas veces en el tiempo aquel con el rey. En este tiempo no hay reinos, pues, o sea, todavía a alguien se le dice reina, rey, pero no ejerce pues el poder que se ejercía en aquel entonces, donde la palabra del rey era ley y no había nada que discutir, ¿ok? Hoy en día más que nada ha quedado como algo histórico, algo de valor, cuando hablamos del rey de Inglaterra ahora, ¿no es cierto? O de los reinos que todavía supuestamente existen, es algo que en realidad es algo más folclórico, es algo más en el sentido de respeto que se le rinde a esa persona que en algún momento sus ancestros sí eran líderes que tenían esa autoridad, ¿ok? Pero hoy en día tenemos pues, como ustedes han visto, las elecciones hace poquito, ¿verdad? Hay líderes que se dan en todas diferentes índoles, lugares, ¿verdad? Empezando de repente de gobernadores, empezando de senadores, ¿verdad? Empezando de personas que representan ciertos lugares, ¿ok? Y hasta podríamos llegar hasta el presidente. Pero también hay líderes en diferentes instituciones. Por ejemplo, en el hospital hay un líder ahí especial, en las escuelas también hay un líder o una líder también, ¿no es cierto? La directora, el director, la policía también, ¿no? La misma policía son líderes para la ciudadanía. En los trabajos siempre vamos a ver que hay un manager, un boss, un jefe, ¿no es cierto? En todos los lugares siempre va a haber un liderazgo, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que las cosas sigan su curso, las cosas ya establecidas. A veces van a haber buenos líderes y a veces no van a haber tan buenos líderes, ¿verdad que sí? Y entonces aquí el predicador nos dice que no hables mal del rey. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora él es el rey, ¿ok? Y a la hora de la hora por algo está ahí. Okay. Y le dice, tengan cuidado cómo se expresan. Vemos ahí en el versículo 2, por ejemplo. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Tenía una autoridad absoluta en aquel entonces, el rey o los reyes. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? En aquel entonces uno venía, no podía decirle al rey hay que hacer esto, porque entonces el rey venía y decía, así nada más. ¿Qué significa eso?
se lo llevaban, ¿no es cierto? Y no había qué decir. Por eso muchas veces cuando leemos las Escrituras y vemos que grandes siervos de Dios se acercan a hablar con el rey, sabían que sus vidas estaban en peligro. ¿Okay? Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Podemos ver a la reina Esther, a Daniel, podemos ver a Nehemías y así muchos ejemplos de personas que Dios usa para ir a hablar con el rey, pero Dios pone algo en su corazón, ellos se acercan y por la gracia de Dios logran su cometido porque Dios está con ellos. Y sabemos que Dios es el Rey de Reyes, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces estaban bajo su cobertura. Pero bueno, esa es la realidad. Ahora, no tenemos reyes como ya lo hemos dicho, pero todavía tenemos autoridades que Dios ha establecido. ¿Okay? A veces, como les digo, las autoridades no siempre son las que uno va a tener la mejor afinidad con ellos, ¿ya? O de repente, como se dice en términos, no hay esa química. Oh, yo ese jefe como que no sé, yo creo que le caigo gordo, no le caigo bien, ¿no es cierto? O no sé por qué esta persona está actuando así, y a veces uno se carga con eso, se carga y ya a veces llevándolo al campo laboral, muchas veces uno ya ni quiere ir a trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, ay, otra vez tengo que ver a ese jefe, ¿ahora qué me va a decir? ¿Verdad? Y yo entiendo que Dios nos ha dado, por eso estamos hablando de la sabiduría, cierto discernimiento para saber hasta dónde, hasta cuándo y cómo, pero también tenemos que entender que las cosas no se ganan con violencia, ¿ok? Y que tenemos que respetar a esa persona, quien fuera la persona, para no estar haciendo comidilla de esa persona cuando no está presente, porque eso es lo que muchas veces en los trabajos se acostumbra a hacer, lamentablemente. Y Dios nos dice, por medio de su palabra, no solamente aquí, pero en muchos pasajes, que cuidemos eso, porque eso no está en nuestro lugar. Lo que podemos hacer, mis hermanos, es orar, ¿ok? Tiene un líder que se porta muy bien con usted, gloria a Dios por eso. Oremos para que Dios lo bendiga, para que Dios lo siga guiando, para que Dios le siga dando sabiduría, gloria a Dios. Tenemos un líder que de repente no está haciendo las cosas muy bien, que no nos favorece. Igual, oremos para que Dios toque su corazón, para que Dios suavice su corazón, para que no haga injusticias. En algunos casos sabemos que también hay líderes que son corruptos. Igual, oremos para que Dios les enseñe a no caer en la tentación de la corrupción. ¿Okay? Y tenemos que orar y pedirle a Dios. Tenemos que orar que Dios nos ponga en gracia delante de los líderes. Tenemos que orar que Dios nos ayude, aunque muchas veces no esté bien lo que están haciendo, que Dios nos ayude a saber cómo responder o corresponder en algunos casos. ¿Okay? Si ustedes leen ahí en Romanos 12, nos dice que nosotros no tenemos que hacer nada, dice, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Okay? Entonces no está en nosotros el desearle el mal y lo que sea, solamente decirle a Dios, Señor, usted sabe la situación, cómo me siento, cómo me estoy, esta persona está siendo injusta, Padre, lo pongo en tus manos, pero no es que yo quiero que ahora le caiga un rayo encima, no, ¿verdad? Sino que Dios se haga cargo de esa situación. ¿Sí me explico, mis hermanos? Eso es lo mejor que uno puede hacer y evitar participar de la comidilla de las cosas. ¡Ay, sí, qué bárbaro! Y a mí también me dijo esto. ¡Ay, sí, también! ¡Ay, no, es que ese jefe es tan malo! No es como el otro jefe que teníamos antes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Egipto, no? El domingo pasado. A veces uno nada más se fija en ciertas cosas, pero no ve más allá. ¿Ok? Porque puede ser que ese líder sí tenga ciertas cualidades, pero a veces está ahí una nube que no nos deja ver más allá y solamente vemos lo negativo y lo negativo. En todo caso, el consejo es ser prudentes. A veces lo mejor es ser prudentes y saber cuándo hablar y saber cuándo callar. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos el trabajo, hermanos, necesitamos, ¿no?, esa entrada económica y tenemos que solamente ponerlo en las manos de Dios. Amén, hermanos.
Entonces, mantén la calma y el testimonio, ¿ok? ¿Por qué? Porque hoy día vamos a trabajar mucho con Timoteo, 2 Timoteo. Vámonos a 2 Timoteo 2:15, por favor. Dice la palabra de Dios así, 2 Timoteo 2:15. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo en medio de las problemas y supuestas corrupciones que habían en aquel entonces? Le va a decir, mira Timoteo, mira, ya te escuché lo que me quieres decir, ya te entendí por dónde vas. Yo sé que estás pasando problemas, que la gente no es justa, que te han hecho esto, que te están haciendo, no sé, hay diferentes expresiones para eso, cuando uno le están alistando para no sacarlo de algo. Ok, lo que le llame a cada uno. Ya sé que está pasando por ese lado, pero ¿qué tienes que hacer tú? Vamos a verlo, 2 Timoteo 2, segunda, recuerden, hay primera, 2 de Timoteo 2:15, dice, procura, ¿ok? Procurar es, haz todo lo posible, procura con diligencia, sé diligente, continuo, ¿ok? Presentarte a Dios aprobado, está aprobado, ¿ok? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿ok? O sea, Dios te ha dado a ti ya sea en este caso de Timoteo, un servidor, un predicador, un pastor, ¿no? Pero en realidad todos estamos en el campo laboral, en el servicio de alguna u otra manera, y el Señor nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero, o sea, como un servidor, aprobado, ¿ok? Aprobado, sé que está haciendo las cosas bien. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, está uno trabajando, otra vez en el campo laboral, o aún en la iglesia, o aún en la familia, vamos a traerlo a todos, ¿no?, los lugares, y puede ser que haya cosas que no nos parecen que no está bien, pero eso no quiere decir que porque alguien no está actuando bien, yo también tengo que hacer algo malo. ¿Me están entendiendo? Si es que ellos deciden hacer algo indebido, es algo entre ellos y Dios se encargará en su momento, pero yo no voy a jugármelas por lo que ellos están haciendo. ¿Okay? Porque yo no solamente voy a responder a un jefe terrenal, sino a un jefe celestial. Y Él me está viendo. Y yo he sabido de situaciones con que muchas veces personas son despedidas de su trabajo, ¿no es cierto? Y dicen, el último día me voy a vengar, voy a hacer esto. El cristiano no piensa así. El cristiano hasta el último día entrega lo que tiene que hacer. Ahí están las bolsitas, ya las dejé, ¿ok? O lo que fuese. Terminé el trabajo, la limpieza, terminé de enseñar, terminé de hacer lo que tengo que hacer. No tengo de qué avergonzarme, no tengo de qué... Yo hice lo mejor posible todo. Porque yo sirvo al Señor. ¿Ok? Yo no le deseo el mal a nadie, ni le deseo que se cierre la fábrica, ni nada. No. Entonces el Señor sabrá qué hace ahí. Si Él sigue injusto, pues Dios se encargará. Tarde o temprano eso tiene su escape. Pero yo no tengo por qué reaccionar de una manera en la cual tengo de qué avergonzarme, sino que usa bien la palabra de verdad. Y hasta el final, Dios te bendiga. ¿Yo? Después de todo lo que te he dicho, sí, Dios le bendiga a usted. Gracias por su servicio, o gracias por el tiempo que me ha tenido. Sí, hermanos, hay que vencer el mal con el bien, ¿ok? Hasta el final. No es que uno es un tonto, disculpen la palabra, no es que uno es... No, más bien al contrario, uno está poniendo en práctica la sabiduría divina. Porque la sabiduría humana te va a decir, no seas tonto, ¿cómo vas a decir eso al jefe? Yo que tú le digo, lo mando... No. No. A la larga el efecto va a ser mejor cuando uno responde con el bien. Al inicio de repente no vamos a ver mucho, y sí, de repente nos van a tildar de que estamos siendo tontos, puede ser, no importa. A la larga Dios a través del tiempo nos va a dar la razón.
Y eso es. Entonces, el predicador le dice, hay frustraciones muchas veces con el rey, con los jefes, pero ustedes sigan adelante. Número 2, experimentamos frustraciones con la justicia. Okay, porque vivimos en este mundo, como decíamos el domingo pasado, este mundo caído. Okay, entonces justicia, justicia, justicia. Bueno, siempre vamos a escuchar a la gente expresarse sobre la justicia. Pero sabe una cosa, muchas veces lamentablemente va a haber injusticia. ¿Quién le enseñó a Caín a matar a su hermano Abel? El pecado que moraba en él, el mismo pecado que llegó a la vida de Adán y Eva y que luego siguió. ¿Quién les enseñó a los hermanos de José venderlo? Primero querían matarlo, luego dijeron mejor hay que rifarlo y lo vendieron. ¿No es cierto? El pecado que mora en las personas y que los lleva a hacer eso. Pero un buen ejemplo me gusta de José porque a pesar que pasaron muchos años después, vemos cómo Dios transformó esa situación para bien. Por eso les digo, no hay que desesperarse. En medio de las injusticias no hay que desesperarse. No hay que jugar el papel de Dios, querer arreglar las cosas a tu manera. No, déjalo en las manos de Dios. Y Dios se encargará en su momento. Pero sí, vamos a tener que experimentar muchas veces injusticia, las vamos a ver cerca a nosotros, vamos a tener de repente inclusive ese sentimiento de impotencia de querer hacer algo y muchas veces no poder hacerlo. Pero como les decía, aunque muchos lo hagan, nosotros procuremos siempre bendecir, siempre buscar el bien. ¿Okay? Y gloria a Dios por esas cajitas de Navidad que se están dando. La mayoría no sabemos dónde van a llegar en realidad, no sabemos si van a llegar en Latinoamérica, en África, algún país de Asia, a qué niño le va a llegar, a qué familia, no, pero uno lo hace de corazón para el Señor, independientemente a dónde llegue o con quién sea. Entonces, no estemos buscando siempre tenerlo todo, figure it out, como dice en inglés, entenderlo. Solamente confiemos en la justicia divina. Y mientras tanto pongamos en práctica la justicia que conocemos en este tiempo, lo más que se pueda, y solamente orar por lo que a veces ya no tenemos el control. Por eso vamos a ver ahí en versículo 10, volvemos a Eclesiastés. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. O sea que muchas personas, gracias, man. O sea que muchas personas aparentemente inicuas, ¿verdad? Muchas veces los sepultaron con honras y muchas veces a las personas que estaban haciendo el bien, ¿no? Pasaron hasta desapercibidos. Como hablábamos el otro día, ha habido personas que han inventado grandes cosas y que ni siquiera tienen crédito por lo que han hecho, sino que alguien se robó el crédito y dijo, yo lo hice. Pero en realidad no fueron ellos, fueron estas personas que tal vez murieron temprano y alguien vio su proyecto y dijo que era de él o de ella. Entonces, ¿que ha habido injusticia alrededor de la historia? Claro que ha habido. Y va a seguir habiendo mientras estemos en este mundo, porque lamentablemente esa es la realidad. Por eso la palabra de Dios nos dice, no somos de este mundo. Okay. Pero mientras estemos aquí tenemos que poner en práctica la justicia según como Dios la ha instituido y orar por aquellas personas que están pasando injusticias. Versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Y versículo 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo, esto también es vanidad. Y sabe una cosa, en este tiempo que vivimos hay mucha gente confundida porque ve esas injusticias y las ve de repente con su gobierno local o su sociedad en la que vive.
Y hermanos, vamos a tener que batallar con muchas cosas. Y vamos a ver esas cosas y Dios nos va a librar de muchas cosas. También, gloria a Dios por eso. Pero a veces vamos a sentirnos impotentes de no poder hacer más. Pero aún ahí tenemos que confiar en Dios. Aún ahí tenemos que esperar en Dios. Y tenemos que tomar la armadura que Dios nos ha dado. Porque la palabra de Dios no nos ha dejado sin herramientas. Efesios capítulo 6 nos habla justamente de la armadura de Dios que Él nos da. Y creo esto compartí el otro día con algunos hermanos. Y no lo vamos a leer todo ahorita, usted si gusta lo puede leer con calma en su casa, pero ahí vamos a ver en el versículo 13. ¿Okay? Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, en las injusticias del día a día, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí me está entendiendo mi hermana, mi hermano? Firmes. Que las injusticias y las cosas, los días malos, no te ataranten, no te desanimen. Hay mucha gente que tira la toalla porque pasa algo que no estaba en sus planes y digo, no, yo pensé que cuando iba a venir al Señor todo iba a ser de maravilla, todo iba a ser color de rosas, todo me iba a salir bonito, precioso. Bendito Dios, siempre nos está bendiciendo, pero va a haber momentos que de repente vamos a tener que lidiar con las cosas comunes que todas las personas allá afuera tienen que lidiar. Y a veces vamos a decir, ¿por qué Dios no pasó esto? Y entonces empieza el famoso ¿por qué? Y al principio, Dios nos dice que no tenemos que estar ahí, ¿por qué? Sino tenemos que ponernos en las manos de Dios y confiar en Él. Y esperar en Él y tomar esa armadura para resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes y que no nos tumben esos vientos de dificultades que se presentan en nuestras vidas. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? Por eso se van a dar cuenta ustedes que muchas veces vienen personas nuevas y están todas animadas y todas con ganas, pero luego pasa algo y ya no están. Porque a veces, lamentablemente, se dejan llevar muchas veces por estas situaciones difíciles, en los días difíciles que pasan en sus vidas. Pero qué bonito es saber perseverar. Qué bonito es saber tomar la armadura y seguir. Sí, estoy teniendo problemas con mis hijos, pero confío en Dios que algún día ellos van a llegar a los pies de Cristo. Sí, estoy teniendo problemas en mi trabajo, pero ahorita es el trabajo que tengo, no lo puedo dejar porque es el trabajo que tengo. Y Dios me dará algo más adelante, pero mientras tanto tengo que seguir. No voy a ser violento de dejarlo de un momento a otro. Sí, tengo problemas todavía con este malestar, como estamos orando ahorita por personas enfermas. Pero confío en Dios que Él va a estar en control de esta situación. ¿Okay? Entonces tenemos que saber persistir, como hemos estado aprendiendo también en Timoteo. Tenemos que perseverar. Y ahí tenemos toda la armadura de Dios para cuando estamos pasando por esos problemas. ¿Okay? Y que Dios nos ayude a saber afrontar y a saber, ahora que estudiamos la sabiduría, discernir de dónde está viniendo esto. ¿Okay? ¿Qué está pasando aquí? ¿Okay? Y una vez que uno sabe de dónde viene, entonces, Señor, ayúdame a hacerle frente a esta situación, pero sin desesperación, sino confiando en ti. He ahí la gran diferencia. Porque cuando uno se desespera, se angustia, ¿verdad? Uno sabe, sí, estoy pasando por turbulencia ahorita, pero voy a tomar la armadura y voy a confiar en Dios. Y voy a salir de esta tarde o temprano. No me voy a desesperar. Voy a confiar en Dios. Y no voy a negociar mi asistencia a la iglesia, no voy a negociar mi asistencia al estudio de la palabra o al dar a la obra de Dios por algo que me está pasando, porque las cosas de Dios no son un canje. ¿Ok? No es así. Dice la palabra de Dios que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Dios te ama. Entonces, si Él te ama, Él siempre va a querer lo mejor para ti. Aunque tú creas que no, que tú necesitas algo mejor. Dios está obrando ahí en medio de esa situación.
Así que mis amados hermanos, experimentaremos frustraciones con la justicia muchas veces, pero tenemos que tomar la armadura. Vamos a ver también que no solamente es la sociedad, pero inclusive iglesia, en este tiempo que vivimos muchas veces, lamentablemente, y lo tenemos que predicar y lo tenemos que decir, va a haber grupos que en vez de ayudar van a confundir, ¿ok? Y de repente muchos cristianos inclusive se confunden. Y lo vemos en 2 de Timoteo 4, como les dije, hoy día vamos a hablar de Timoteo 4, 3 al 4. Y esto lo estamos viendo más en este tiempo, que como muchas personas están pasando por problemas, quieren modificar las cosas de Dios para hacer hablar las cosas de Dios de otra manera. ¿Ok? Porque dicen, no es posible que un cristiano sufra, tiene que haber otra situación. Y comienzan entonces estas nuevas ideas que van totalmente en contra de lo que Dios ha designado. Y vamos a ver entonces ahí en 2 Timoteo 4, también ahora se le aconseja a Timoteo y se le dice, mira, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? El Evangelio, la palabra de Dios, lo que conocemos hoy en día. Pero vendrá un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, sé que le pique el oído ahí, que le da no, quiero escuchar algo diferente. Quiero escuchar algo, es que ¿cómo me pasó a decir que los cristianos también pueden sufrir? No puede ser, es que no puede ser que el cristiano sufra. ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Me explico? Pero no, ven al Señor y te va a ir de maravilla y te va a ir todo bien y todo va a ser. No, definitivamente, ven al Señor y vas a ver tu familia, Dios va a ayudarte a saber cómo guiar a tus hijos, la relación. Por eso damos clases el miércoles pasado tuvimos de pareja y así definitivamente vas a tomar decisiones más sabias, pero no quiere decir que tú estás en una burbuja y que y todo lo que pasa a tu alrededor no te va a afectar. Porque estamos en este mundo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ir y llevar ¿qué? Las buenas nuevas. Y el Señor Jesús mismo lo va a decir. Porque le dice, no que los quites de este mundo. Su oración al Padre. No es el deseo de quitarlos y meterlos en una cajita de cristal. No, el deseo de Dios es que seas luz en el lugar en el cual te encuentras. Pero como les digo, no todos lo van a procesar de esa manera y aún personas que leen las Escrituras van a querer tergiversar las cosas y fíjense lo que pasa aquí. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, lo que uno quiere según lo que uno quiere, porque pues lo quiere. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, o sea, cuentos. O sea, ¿suena bonito? No, pues entonces está bien. Todo lo que suene bonito lo voy a recibir. No. Por eso tenemos la palabra de Dios y las cosas tienen que pasar por un filtro. Y ese filtro es la palabra de Dios. No porque alguien dice, todos tienen que lanzarse, yo también voy a lanzar al precipicio. No. Tengo que entender las cosas de Dios y tener la capacidad de evaluar el porqué de cada cosa. ¿Y cómo lo hago eso? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Y Dios nos da discernimiento, porque en vez de querer experimentar cosas nuevas y que allá están haciendo esto, están tirando no sé qué cosas a la cara de la gente y la gente se levanta y esto y cosas que no están en la palabra de Dios. Experiencias nuevas. Yo lo digo, como iglesia hay que tener mucho cuidado porque eso está sonando muy fuerte hoy en día. Y lamentablemente, en vez de ser algo bueno, los resultados son negativos. Porque no hemos sido pacientes para recibir la palabra de Dios y ir creciendo en la palabra de Dios, sino que queremos saltar etapas. Y al querer saltar etapas nos metemos en situaciones que pues no nos ayudan.
sino al contrario nos confunden. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué? Muchas veces todas estas cosas nos quieren ahorrar el dolor. Y uno sabe que cuando uno viene al Señor, vamos a experimentar muchas veces dificultades, pero Dios nos va a fortalecer en medio de eso. No estamos solos, no estamos huérfanos, pero hay que echar mano de eso. Por eso es que venimos delante de Dios y pedimos que Él nos ayude en el día a día. Y ponemos nuestra vida delante de Dios, antes que en los hombres, antes que en las personas. Las injusticias, hermanos, van a pasar tanto de los gobiernos, los jefes aquí y allá, como también, como estamos leyendo, podría pasar inclusive de personas que conocen la palabra de Dios, pero se dejan llevar por su concupiscencia. Y ahí es cuando tenemos que tener cierto cuidado. Número 3, aún frustraciones al no conocer el justo plan de Dios. Y a todos tal vez nos ha pasado eso en algún momento dado de nuestras vidas. ¿Ok? Que ya quisiéramos saber ahorita, ya, quiero saber la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y me acuerdo cuando estaba en la frontera, las veces que estaba yendo a la frontera ahí a hablar la palabra de Dios. Y entonces se junta la gente, ¿no es cierto?, en las iglesias o en los albergues. Y entonces se trae la comida, pero antes de dar la comida se les da un mensaje a la gente. Oiga, hermano, la gente está bien atenta. La gente está bien atenta en ese momento, ¿ok? Pero la prédica, la palabra es, ¿sabe una cosa? La solución no va a estar en un país. La solución no va a estar en un gobierno. La solución no va a estar en un sistema económico. ¿Okay? La solución únicamente la va a encontrar uno en Cristo Jesús. Y entonces, bendito sea Dios, hay personas que les cae el 20, como se dice. Pero hay personas que están diciendo, ¿a qué hora se termina para entrarle, no es cierto? Y ya de una vez coge. ¿Y por qué? Porque muchas veces nuestra mente a veces es finita. Y yo entiendo, muchos pueden decir, no, pero pastor, es que pues la situación uno tiene que entender y todo lo más. Sí, claro que sí, ¿no? Se entiende hasta cierto punto, pero igual la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y como decíamos el otro día sobre lo que son nuestras prioridades, pongamos a Dios en primer lugar y Él hará. Y ha habido muchas personas que ya han entrado al país y que se han comunicado, pastor, ahora sí ya busqué una iglesia y me estoy congregando allá en Houston, me estoy congregando en ciertos lugares, gloria a Dios, qué bueno. Pero también, vamos a decirlo así, por eso les digo, uno da la palabra de Dios, pero a algunos les cae, a otros no. No, otros ya ahorita otra vez en problemas. Porque la solución no está en un sistema o en algo, sino está en darle nuestra vida al Señor. Frustraciones al no conocer el justo plan de Dios. Muchas veces, Señor, ¿qué debo hacer? ¿O por qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Y cuando volvemos a Timoteo nuevamente, en el versículo 5 se nos dice eso. Dice ahí, el que guarde el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. O sea que el guardar la palabra de Dios nos va a librar de muchas cosas. ¿Okay? Eso es algo sabio. Versículo 6, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. O sea que va a haber tiempo para todo, el tiempo y el juicio es de Dios. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras estoy sin conocer muchas veces el plan de Dios en algunas decisiones o cosas que tengo que hacer, tengo que seguir confiando en Dios. Hay personas que siguen orando años y años por sus hijos. Siga orando. Dios tiene su tiempo. Pero es que ya siento que ahora sí ya, ¿no?
puedes sentir muchas cosas, pero el plan y la voluntad justa de Dios es una. Y seguimos orando, Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Y por eso vámonos a 2 de Timoteo, otra vez volvemos a Timoteo. Ahí en el versículo 3 vamos a ver qué hacemos, dicen algunos, ahora que ¿no? a los cristianos conservadores, con este tema muchas veces que se ve en todo. Miren, les voy a comentar algo rapidito. En Sycamore, yo trabajo en Sycamore en una escuelita cristiana, ¿verdad? Y entonces empezaba una escuela para padres. Se me ocurrió entonces no es todos los viernes, pero cada otro viernes tengo una escuela para padres hispanos, ¿ok? Y entonces vino una señora, y la señora me dice, estoy muy preocupada con la nueva ideología que se va a comenzar a impartir en las escuelas. ¿Que cómo es eso? Sí, ya hablé con el director y me ha dicho que van a introducir estas cosas y estoy muy preocupada porque yo no sé, yo eso no quiero para mis hijos. Ok. Y luego otra mamá también me dice algo, son mamás que tienen a sus hijos en escuelas públicas ahí dedicadas de Sycamore y están preocupadas. Y yo les digo, miren, hay muchas cosas que nosotros no tenemos el control, ok, que de por sí van a seguir su curso. Pero nosotros sí podemos trabajar desde nuestro hogar. Y a pesar de toda la avalancha de cosas que estén pasando, Dios, otra vez, Efesios, tenemos que estar firmes. ¿Ok? Tomados de la armadura de Dios, confiando en Dios sobre todo. Y cuando vemos aquí en 2 Timoteo 3, 1:5, le dice el apóstol Pablo, Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué dice? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Okay? Hermanos, nosotros muchas veces no vamos a tener el control de muchas cosas. Okay. Por eso la conclusión, ya no vamos a ir saltando a la conclusión. Dios nos llama a vivir justa y sabiamente en un mundo frustrante. Okay. Reconociendo nuestras limitaciones, no vamos a tener control de muchas cosas. Sabemos nuestras limitaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios y disfrutar de lo que tenemos ahorita, de nuestros días. ¿Okay? Entonces, estas cosas pasan, van a pasar, pero tenemos que confiar y descansar en Dios. Por eso si vamos un poquito más allá, porque Pablo le está hablando a Timoteo y Timoteo seguramente está así, que sí, todo esto va a pasar. Sí, Timoteo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ok, Timoteo, te voy a decir. Vámonos pues al versículo 14 otra vez. 3:14, ¿qué le va a decir? Otra vez. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Ok? Entonces sí va a pasar todo eso que se ha escrito del 1 al 5, va a pasar. Pero tú tienes que, ¿qué? Persistir, estar firme. No te dejes llevar. No te dejes tumbar. Hay muchas personas que por temor a veces ceden, ¿no es cierto? Mejor voy a ceder porque si no me van aquí. No, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Y Timoteo, pues, al igual que muchos de nuestros niños, conoció al Señor a temprana edad. Algunos de ustedes ya adultos.
Pero Timoteo desde niño conocía la palabra de Dios, por eso es tan importante traer a nuestros niños a la iglesia. ¿Ok? Porque cuántas cosas se ahorrarían, ¿verdad? ¿Sí o no? Y Timoteo pues sabe esto y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, persistir, ¿pero en qué? Número 16, en la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ay, que me tocó, Dios me tocó, ok, para corregir, hay que corregir, para afuera, esto sí, esto, para afuera, esto sí, esto, para afuera, ok, hay que corregir algunas cosas, Dios sigue trabajando con nosotros, para instruir, la sabiduría va a llegar por la instrucción, en justicia, sabiduría y justicia, van de la mano. Si no es justo, no es sabiduría. Por eso dice la palabra de Dios que hay la sabiduría divina y la sabiduría diabólica. La sabiduría que es del enemigo, aquella que, muy buenos pensando, pero para hacer lo negativo. ¿Okay? Eso no viene de Dios. Pero si Dios me da cierto conocimiento, ciertas experiencias, lo voy a usar para su gloria, para bien, para bendecir a otros. Entonces ahí está, mis hermanos, en la palabra de Dios. Por eso, cuando me vienen a mí con cosas nuevas, que esto, que aquello, no, hermano, todo está en la escritura, la cosa es que hay que estudiarla. ¿Okay? Ay, no, pero me han dicho que en ese lugar levantan a la gente. Y no. No, ¿qué estarán levantando? No sé, pero la escritura es suficiente. Y si no enseña la palabra de Dios, no es, pues, anatema, dejarlo ahí. Porque eso nos va a ayudar para bien, como dice en el 17. ¿Ok? Así que, hermanos, eso es, persiste en ¿qué? En la palabra de Dios. Hay cosas que no vamos a saber hacer, pues no vamos a saber muchas veces, pero con la ayuda de Dios, si yo estoy en la mano de Dios, me va a librar de muchas cosas. Es que, pastor, todavía no sé, pero estás a buen tiempo de saber y estás aprendiendo. Por eso me da mucho gusto cuando la gente tiene hambre de la palabra de Dios, me da gusto. Porque mientras más hambre hay, más deseo, Dios te va a dotar de esa sabiduría. Agárrate fuerte del Señor, y más en el tiempo en que vivimos, y créeme que Dios te va a bendecir. Y hazlo con tu familia. Si tienes tu familia conoce al Señor, no dejes a tu familia. No dejes a tu familia. Procura que ellos también conozcan, como Timoteo, que su abuelita, ¿verdad? Y su mamá estuvieron ahí con él. Entonces, cuando Dios nos da algo, no es para compartirlo con nuestros seres queridos. ¿Ya? Y confiamos en Dios en lo que ya no tenemos control. Pues no tengo control, yo no sé quién ganó, quién no ganó, aquí quién es el jefe, quién no es el jefe, eso ya no está en mí. Okay. Yo voy a servir a mi Dios y mi trabajo y mis funciones las voy a hacer para mi Dios. Okay. Y eso sí, recuérdese que Dios está primero, que los valores cristianos, lo que Dios nos ha enseñado está primero a cualquier cosa. Desde luego que si mi jefe me pide engañar y hacer cosas, no, discúlpeme, yo no voy a entrar en eso, porque primero yo tengo un jefe mayor ahí sí, discúlpeme. ¿Sí me explico? Pero mientras no sea algo así, pues yo tengo que someterme y tengo que hacer lo posible por agradar sobre todo a mi Dios. Que Dios se place, hermanos, en la humildad. Dios se place cuando hay un corazón dispuesto porque usted está representando a Jesucristo. Y usted va a crear en esa persona, créame, con el tiempo, pues lo que va a pasar es que, y también puede ser en los muchachos en la escuela, ¿ok? Va a crear en las personas esa inquietud. Como que ella es diferente, ¿verdad? Ya se me hace, pero esa señora no maldice, no dice nada. Cuando estamos, ese señor es diferente, ese joven es diferente, ¿verdad? De repente al inicio, como les digo, va a ser son de burla y todo, pero a la larga
se va a crear en ellos una inquietud. Y en un momento usted los va a ver también siguiendo al Señor. Va a crear esa intriga, ¿ok?, en ellos. Pero hay que permanecer, hay que confiar, hay que esperar, hay que conducirnos con nuestro GPS cristiano, la palabra de Dios en esta vida de una manera justa y sabia, para gloria de Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo en el cual, al abrirla, al leerla, podemos escudriñarla y ver que tú tienes planes para tus hijos, Señor, en este tiempo. Porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra a lo más profundo de nuestro ser. Porque es inspirada por ti, Señor. No es palabra de hombres meramente pensando en fábulas, sino es inspirada por ti, Señor. Y así lo creemos. Así que, Padre, enséñanos por medio de tu palabra. Hay muchas cosas que no entendemos, tal vez en el día a día. Hay muchas personas que quisiéramos de repente cambiar en nuestro ímpetu de querer hacer las cosas mejor, pero no está en nosotros. Tú eres el que hace la obra, Señor. Ayúdanos simplemente a seguir tu palabra, a ser obedientes, y ayúdanos, Señor, a orar por las injusticias que se ven, por las personas que de repente más bien pensaríamos desearles el mal en nuestra humanidad. Ayúdanos a desearles el bien. Gracias, Señor. Enséñanos a cada uno de nosotros tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.